Continuando con este apasionante tema del fraude alimentario, tenemos un poco una imagen que nos resume tres claves, diría yo, para poder enfrentar esta temática tan compleja como dijimos al comienzo, tan tergiversada muchas veces, porque de hecho quien las aplica creo que tiene una mente tergiversada, como son el fraude alimentario y la agresión a la sociedad a través de un alimento, lo que provoca una defensa justamente de esos alimentos. Y el sistema global de gestión de seguridad alimentaria se apoya en estos tres eh, baluartes que nosotros vemos en imagen, cuáles son la inocuidad alimentaria, que va a aplicar evaluación de peligros a través del análisis de puntos críticos de control con el objetivo primordial de prevenir a ese alimento, prevenir la inocuidad de ese alimento frente a una adulteración accidental que puede llevar a una enfermedad de transmisión alimentaria, como ya vimos. Luego, tenemos la Food Defense o defensa alimentaria, que utiliza el sistema TACCP, que luego lo vamos a ver en detalle, que aplica evaluación de amenazas y que previene frente a contaminaciones intencionadas. Finalmente, tenemos el fraude alimentario, que va a aplicar el sistema VACCP, que también lo vamos a explicar en detalle, y que aplica evaluaciones de vulnerabilidades contra el fraude y previene frente a adulteraciones que son intencionadas. Entonces, tenemos que los desafíos que hoy enfrenta la industria de los alimentos a nivel global son no tanto la creación de legislaciones, sino su puesta en práctica para abordar estas prácticas engañosas que se llevan a cabo sobre todo a través de cadenas de suministros que o son vulnerables o no están autorizadas, son ilegales, son apócrifas. Y otro desafío es concientizar y capacitar a cada uno de los empleados u operarios o mandos medios o altas direcciones de esas empresas alimenticias. El conocimiento, cuanto menor sea, va a ser mayor el riesgo de que se produzcan ETAs. Por lo tanto, si queremos tener una seguridad a través de nuestros eslabones más frágiles, que son los operarios, debemos darle elementos esenciales de seguridad, de buenas prácticas y sobre todo de educación, de capacitación. Y para que algo se produzca en la vida debe haber una razón, un porqué, un detonante, algo que produzca que eso que no estaba empiece a aparecer y medre sin ningún problema. Las razones del fraude. Bueno, ¿por qué prospera el fraude? Prospera en entornos, como dijimos, donde hay o se detectan o existen vulnerabilidades estructurales dentro de esa cadena de suministro, y entre los que podemos encontrar, por ejemplo, gran complejidad por cadenas que son largas, con múltiples intermediarios y con orígenes geográficos diferentes que engloban a peligros diferentes, falta de trazabilidad completa o con incompleta trazabilidad tanto para adelante como para atrás, presiones económicas y competitivas, buscando reducir costos y aumentar el valor de ciertas materias primas como la vainilla o la miel, por ejemplo,
Cuando no hay controles o son eficaces o irregulares, cuando la fiscalización de los mismos es nula o escasa, cuando hay una total falta de coordinación entre las autoridades sanitarias y aduaneras, cuando existe una baja percepción del riesgo por parte de los infractores por sanciones económicas que en realidad son menores al beneficio obtenido. Quiere decir, me encuentran culpable, me aplican una multa que en definitiva es monedas a la par de lo que yo gano realizando el fraude alimentario. Y por último, la falta total o la poca cultura organizacional en integridad alimentaria, porque hay enfoques que son limitados a inocuidad, sin considerar autenticidad de materias primas, productos manufacturados, etc. Todo es una concatenación de cosas. Por eso en la vida, cuando ocurren problemas, no son casualidades, sino que son causalidades y muchas veces multicausalidades que hacen que aparezcan, por ejemplo, problemas de fraude alimentario. Siguiendo con el razonamiento anterior, acá tenemos razones de peso porque nos encontramos dentro de estos países. Por ejemplo, muchos países en desarrollo, entre los cuales está Argentina, los productos alimentarios o alimenticios se ven comprometidos por prácticas fraudulentas, como ya vimos, que son acciones que no solamente engañan a los consumidores, sino que también suponen graves riesgos para la salud. La realización de evaluaciones de vulnerabilidad y programas de autenticación en nuestros países que están en desarrollo requieren una participación de todas las partes interesadas, porque esta participación va a facilitar la lucha contra el fraude en estos países. Y para mejorar los procedimientos es fundamental siempre primero identificar, como ya vamos a ver, los principales factores de vulnerabilidad, tanto externos como externos, internos, o sea, intrínsecos como extrínsecos, que en su conjunto, cuando se dan estos fenómenos de causalidad o multicausalidad, abren la puerta sin ningún problema a aquellos que quieren efectuar o viven de lo que es el fraude alimentario. Dijimos entonces, mejorar procedimientos de prevención del fraude, identificando factores de vulnerabilidad que pueden ser externos o internos, que una vez que están identificados nos permiten determinar cuál es nuestro nivel frente al fraude que pueden ser susceptibles en cada país o en cada región, por ejemplo el Mercosur, por decirles. Y esta identificación ya puede ayudar en definitiva a sobre todo los organismos de control fronterizo, a las instituciones que se encargan de normalizar o regular lo que son las normas o herramientas de certificación, los controladores de seguridad alimentaria, etcétera, a crear las medidas adecuadas a prevenir o a que no se produzcan estos fraudes. Además, paralelamente, tenemos, como indica la imagen, numerosas herramientas tecnológicas avanzadas que detectan y reducen los riesgos de fraude alimentario. Son bases de datos, en definitivas, como la RASF, que es un sistema de alerta rápida de defensa de alimentos y de seguridad alimenticia, la información sobre riesgos de fraudes alimentarios, database que nos indican, por ejemplo, qué tipo de escenario cabe esperar si tenemos tal o cual problema de vulnerabilidad, Food Shield, Horizon Scan, etc. Todo esto, como el seguimiento digital de los cumplimientos normativos, la inspección y las pruebas de laboratorio, todo nos ayuda
para la prevención del fraude. Es decir, así como hay una multicausalidad para poder dar un escenario de fraude, existe paralelamente una multicausalidad para poder prevenirlo, para poder detectarlo y para poder anularlo antes de que llegue. Bueno, y cómo no, frente al mundo tecnológico que vivimos, totalmente globalizado y con este tema cada vez más presente de la inteligencia artificial y demás, nace o ha desarrollado la industria una tecnología paralela contra el fraude, para mitigarlo, para detectarlo oportunamente, para que no salga a la luz, mediante ciencia analítica, mediante avances tecnológicos de sistemas que ya están probados. eh, y por supuesto, esto nace, como habíamos visto, en nuestros países en desarrollo, en donde lamentablemente los controles son laxos. Imagínense ustedes que si los fraudes alimentarios aparecen en países en desarrollo y de los cuales uno tiene una eh, confianza casi al 100% de que cumplen a rajatabla con la legislación, cuánto menos cabe esperar en nuestros ámbitos en donde no existe tanta legislación, tanta tecnología o, o tanto poder de policía para poder detectar este tipo de cuestiones. Bueno, dentro de todo esto tenemos herramientas que son importantes y de hecho se utilizan a diario, como la espectroscopía, que permite detectar adulteraciones en la composición intrínseca del producto alimenticio, la cromatografía de gases o de líquidos, que identifica trazas de compuestos no declarados. Todos estos vamos a tratar de analizarlos de manera muy sucinta, con una placa cada uno, que podamos explayarnos más sobre los sistemas que utilizan. Los isótopos estables, que confirman el origen geográfico y biológico del producto. El ADN y los biomarcadores, que verifican autenticidad de especies animales o vegetales. Y por último, el blockchain, que fortalece la trazabilidad digital de una cadena de suministro. Esta tecnología, por supuesto, se va sumando a, a distintas empresas. No cabe esperar que a lo mejor lo tenga un pequeño productor o una pyme que recién se inicia, pero sí, posiblemente, si esa persona, esa microempresa, trata de colocar su producto en un mercado más importante, aún en el mismo país, deba tener que certificar de alguna manera, y por lo general hace tercerizando la ayuda, entre comillas, de un laboratorio que realice estos estudios, que, como vamos a ver después, también los laboratorios deben certificar la norma, por ejemplo, 17025 de ISO, que es la norma que certifica todos los laboratorios de ensayo, calibración y demás a nivel global. Es decir, como ustedes ven, todo tiene que estar correctamente certificado, auditado, para que y fiscalizado, para que pueda trabajar en conjunto y lograr la causalidad que estábamos hablando para la prevención o anulación del fraude. Bueno, y en el caso de la espectroscopías de infrarrojo cercano, NIR, Raman e infrarrojo IR,
son dos técnicas analíticas que, además de ser potentes, rápidas y no destructivas, es decir, no destruyen al alimento en sí para analizarlo, pero sí se usan ampliamente en la industria alimentaria, sobre todo para controles de calidad, de seguridad y de autenticidad de los productos, cosa no menor. Las técnicas se basan en interacción de luz con materia a nivel molecular, proporcionando una huella dactilar química indeleble del alimento. Es decir, la huella que aparece es esa y no otra, y no se puede vulnerar porque si no, esta técnica la detectaría al instante. A la anterior le siguen la cromatografía líquida y la cromatografía gaseosa, que ya son técnicas antiguas, si se quiere, es decir, tienen bastantes años dentro de la industria de medicamentos y de alimentos, y por supuesto que son técnicas analíticas insoslayables, o sea, no se les puede perder el interés porque son muy específicas y son fundamentales porque nos aseguran también calidad, seguridad y autenticidad, y sobre todo, ya sea en una matriz gaseosa o en una matriz líquida, nos van a separar e identificar y cuantificar todos los componentes de una muestra que nosotros coloquemos. Y ahí nos vamos a dar cuenta si realmente hay algún agregado que no corresponde a la fórmula original de ese alimento o de ese producto o de esa materia prima, y nos va a servir justamente para hacer los controles contra el fraude alimentario que nosotros buscamos. Ahora bien, a caballo de la técnica que vimos en la placa anterior, tenemos la espectrografía de masas, o llamada también de isótopos estables, entendiendo de que toda materia, sobre todo orgánica e inorgánica también, pero sobre todo la orgánica, que es la que estamos analizando ahora con respecto a los alimentos, está formada por átomos, en definitiva. Con lo cual, eh, este tipo de átomos puede, llegado el momento y llegadas ciertas condiciones, formar isótopos estables, que son cruciales en los alimentos, estas herramientas, porque nos van a verificar la autenticidad del alimento, pero sobre todo, y muy importante, el origen geográfico que tiene. O sea, de dónde proviene esa materia prima o ese alimento con un 100% de certeza. Y sobre todo el método de producción, si ha sido orgánico, si ha sido convencional. Y de esta manera nosotros detectamos el fraude cuando nos quieren introducir alimentos o materias primas que dicen que se produjeron de manera orgánica y en un ambiente tal o cual, y cuando lo pasamos por un espectrógrafo de masa nos damos cuenta de que no es así, es todo lo contrario. Les doy ejemplos grandes, burdos, para que ustedes se hagan una idea de dónde proviene y hacia dónde apuntan estas tecnologías. Respecto a lo que es la tecnología de biomarcadores y ADN, bueno, sabemos que todo alimento, ya sea de origen animal o vegetal, está formado por ADN, esto es ácido desoxirribonucleico, que en definitiva es el mensajero, el portador de la información genética en nosotros, en los animales, en los vegetales, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene su marca. No es lo mismo un ADN de un alcaucil que un ADN de un humano, que un ADN de un vacuno, y así siguen las firmas. Entonces,
La técnica de ADN y biomarcadores son herramientas cruciales en la ciencia y en la industria alimentaria moderna porque nos van a asegurar y la autenticidad alimentaria y, si se quiere, una nutrición personalizada y mejora tanto de cultivos como de ganados. Tenemos que muchas veces se producen agregados de biomarcadores para frutas, verduras, para intensificar su color, su sabor, modificaciones genéticas que se utilizan, algunas autorizadas y algunas no autorizadas, para incrementar su valor, su respuesta frente al deterioro, etcétera, etcétera. Las posibilidades son muchas, pero cada una tiene su marca, cada una tiene su firma genética. Bueno, esto nos ayuda a descubrir dónde están esas fallas para determinar la genuidad, es decir, que el alimento sea o la materia prima verdaderamente genuino y no nos quieran vender gato por liebre. Y finalmente tenemos dentro de esta llamada tecnología contra el fraude alimentario la tecnología blockchain, que en la industria alimentaria es un sistema de registro distribuido e inmutable que permite una de las cuestiones más importantes y trascendentes e insoslayables de la cadena de inocuidad alimentaria, cuál es la trazabilidad. De esta manera nosotros tenemos una trazabilidad completa y transparente de los productos desde la granja hasta el consumidor final, como dicen, desde el campo a la mesa, sabiendo de dónde viene, cuál es su origen, de las materias primas, del alimento, y mejora significativamente la seguridad alimentaria y la eficiencia de esa cadena de suministro y finalmente la confianza del consumidor. Esto se hace también paso a paso cuando se recibe el proveedor, cuando se produce el alimento, cuando se envasa, cuando se estaciona en un determinado lugar, cuando se lleva a un supermercado o a un sitio de venta, a un punto de venta, etcétera, y hasta lo puede el mismo consumidor en su casa realizar un chequeo para ver esa trazabilidad de dónde viene. Y en definitiva, lo que llamamos en contabilidad libro mayor es un libro mayor digital para la cadena de suministro de alimentos que se comparte porque tienen acceso todos los participantes que están autorizados, los agricultores que junto con los ganaderos procesan materia prima, los procesadores de esa materia prima, los distribuidores, los minoristas, los consumidores, etcétera. Es sumamente importante entender de que muchas veces tenemos las armas con las cuales enfrentarnos a la tecnología del fraude, pero no hay que confiarse porque el mal nunca descansa y siempre está pensando un paso más allá cómo engañar todas estas cuestiones que estamos viendo. Y terminando con este tema de la tecnología frente al fraude alimentario, damos un poco esta imagen final como corolario, en donde siempre se propone que la tecnología se incluya como una verdadera aliada, porque como dijimos antes, estamos en una, además de una globalización, estamos atravesando una era digital muy importante, de la cual no sabemos dónde va a estar el techo, y día a día nacen nuevas tecnologías que nos dan, por su poder, por su capacidad de cálculo y demás, soluciones muy poderosas que nos permiten ayudarnos a combatir, a prevenir el fraude alimentario y, paralelamente, realizar una defensa alimentaria frente al consumidor, de la cual luego vamos a hablar en particular sobre este tema.
Como vimos, hay tecnologías que pueden rastrear cada paso de la cadena de suministro y van a detectar cualquier anomalía que fortalece ese escudo antifraude que tienen las empresas. Por ejemplo, mostramos acá como un ejemplo clásico que podemos saber en tiendas de alimentos, en tiendas de ropas, etcétera, etcétera, que son los famosos códigos QR o las etiquetas RFID, que sobre todo permiten dar un sello de seguridad, que permite también, valga la redundancia, el rastreo y el viaje de los productos, como dijimos, desde el origen hasta el destino final. Nos marcan una tendencia de trazabilidad. Y por supuesto, podemos detectar cualquier desviación en tiempo real para saber qué pasó en esa desviación, en esa tardanza. Pero bueno, es un corolario final para decirles que hay desde técnicas muy sofisticadas que requieren aparatología muy valiosa, muy costosa, a técnicas simples que ayudan también a lo mismo, es decir, todo tiende a la seguridad y a la inocuidad de los alimentos para con los consumidores. Bueno, y llegados a este punto en donde un poco eh, visto todo lo explicado en el módulo anterior y en lo que vamos de este, entonces nos enfrentamos ahora a qué? A cómo gestionamos ese fraude o posible fraude y de qué manera paralelamente gestionamos la inocuidad de los alimentos frente a estos problemas. Bueno, la imagen de la izquierda nos muestra un poco el resumen de las medidas adecuadas para mitigar o alivianar la vulnerabilidad de un fraude alimentario. Primero, les aclaro que esto ustedes lo tienen en forma muy detallada en los manuales de teoría y vamos a tratar de explicarlos en videos siguientes, pero como son temas muy complejos, quizá no nos alcance el tiempo que nosotros queremos, por eso es que lo van a tener por escrito. Pero en definitiva tratamos de explicar cuáles son los distintos sistemas de gestión frente a estos problemas. Primero hay que saber que con respecto al fraude alimentario, como dijimos y repetimos en muchas oportunidades, hay que evaluar qué vulnerabilidad tengo yo en mi sistema, en mi empresa, en mi fábrica, en mi factoría, etcétera, etcétera. ¿Tengo vulnerabilidades inherentes? Es decir, por ejemplo, ¿cómo son mis materias primas? ¿Cómo las proceso? Si yo tengo alguna adulteración potencial de esa materia prima, si el negocio está presionado porque hay precios disímiles, si fluctúan estos precios, si hay alta demanda o no de la materia prima, y entonces las medidas de mitigación van a tener que ser niveles de verificación, como ya vimos, la trazabilidad, los métodos que tengo para yo saber la autenticidad de los productos, las especificaciones de esas materias primas, etcétera. Y por otro lado, ¿cómo gestiono yo que mis alimentos sean inocuos? Bueno, por peligros, por amenazas y por vulnerabilidades. Volvemos a repetir lo mismo. Es decir, si me enfoco en los peligros, me enfoco en la seguridad alimentaria, análisis de puntos críticos de control en donde hay adulteración no intencional, accidental, nos da enfermedades de transmisión alimentaria.
Si tengo amenazas, voy a tener motivaciones conductuales o ideológicas que tienen que ver muchas veces con el terrorismo. La prevención de esa adulteración es porque es intencionada, o sea, hay una defensa alimentaria. Acá nace un poco el concepto de defensa alimentaria que después vamos a ver. Y por último tenemos lo que hablamos de las vulnerabilidades, en donde el fraude alimentario se va a producir. También la adulteración que tenemos que prevenir es intencionada, pero las motivaciones son económicas, son de otro tipo. Y nunca olvidar esta frase que pongo abajo: el fraude alimentario ocurre cuando hay posibilidad para hacerlo. La tentación es alta y el riesgo de ser atrapado es bajo. Cuando todo esto se da, ocurre la multicausalidad famosa, en donde tenemos cualquiera de estos problemas. Bueno, y acá dejamos por un lado la, si se quiere, la primera parte de esta capacitación referida al fraude alimentario, aunque después vamos a volver en algunos temas que nos tocan de cerca conjuntamente con esta segunda parte de, de la capacitación o del curso en sí, que es la defensa alimentaria. Y vamos a hacer una definición, como siempre, y por qué nace, de dónde viene la del término defensa alimentaria o food defense. Bueno, en Europa este término es un concepto de introducción reciente, es decir, en estos años atrás comienza a usarse este concepto en el continente europeo, mientras que en Estados Unidos, a partir del año 2002, ya comienza a utilizarse por la FDA, que es la Agencia Estatal de Administración y Control de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, a raíz del ataque terrorista producido en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 a las torres del World Trade Center. Es importante recordar, volver a leer la historia, que no solamente ocurre este ataque terrorista, sino que comienzan a llegar correos y cartas con esporas de Bacillus anthracis o anthrax, de las cuales enferman y mueren muchas personas, y que esto hace pensar que puede haber también un ataque sobre alimentos. Y esto se dio en buena parte del mundo. De hecho, yo que todavía estaba cumpliendo funciones en el ejército argentino, en bromatología, en seguridad e inocuidad alimentaria, tuvimos que preparar una especie de laboratorio ad hoc para analizar todos los componentes de esporas de Bacillus anthracis y otros tóxicos, que bueno, esas son actividades que no se dieron a conocer y están bajo secreto militar, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Es así que nace en Estados Unidos, a través de la FDA, y viendo de que la vulnerabilidad de la población estaba a mano de cualquier acto de sabotaje, la USDA, que es el USDA, perdón, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, promulga la Ley de Seguridad de Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo, conocida en el año 2002 como Ley contra el Bioterrorismo. Y aquí es un poco la imagen de lo que el proceso de food defense o defensa de alimentos o alimentaria trata en su conjunto. Por un lado, la trazabilidad como centro, es decir, de dónde viene la materia prima y hacia dónde va, que es el consumidor final. Por un lado tenemos el transporte y logística,
fuera de la planta. Aquí vemos que está señalizado lo que es la planta de producción, el área perimetral, con el transporte y la logística, el personal y los visitantes, el delivery, los controles de hubs logísticos, el control de almacenes con drones, el control del packaging, prevenir y negar el acceso a personas no autorizadas, cómo es el control sobre los recursos y los servicios externos tercerizados por lo general, como limpieza, seguridad, trabajadores personales, etc. Es decir, un conjunto de normas que ustedes podrán verla en los aeropuertos hoy en día internacionalmente, en cualquier punto de ingreso y egreso a un país, ya sea de personas, de mercaderías, de alimentos, etc. Entonces, plan de defensa alimentaria es un conjunto documentado de estrategias y de medidas que se destinan a proteger alimentos por un lado y sistema de producción por otro contra actos que son normalmente intencionados sobre contaminación, sobre adulteración, sobre una manipulación maliciosa que puede ser delictiva o terrorista, o todo el conjunto, en definitiva. El objetivo principal de este plan de defensa de los alimentos es proteger sobre todo a los consumidores y por otro lado la integridad de la cadena de suministro y se diferencia del análisis de puntos críticos de control en que este último se centra en peligros y riesgos que son accidentales y que pueden causar una ETA. Por ello, un plan de defensa alimentaria se basa en establecer, como dijimos anteriormente, quién está autorizado a estar presente en un paso del proceso. Nadie que no esté autorizado debe estar en ese lugar. ¿Quién está autorizado para estar en un área en particular, cumpliendo un rol y un nivel de conocimiento requerido para ejecutar esa función? Tercero, evaluar el conjunto de habilidades de los trabajadores en su área, su legajo, su antigüedad, su nivel de responsabilidad, sus conocimientos y otros factores. Si ha tenido o no algún problema, si ha habido algún antecedente negativo y de qué tipo, etc. Luego, cuarto punto, definir el proceso de investigación del personal de forma progresiva en función de las áreas en las que los empleados están designados para trabajar. Obviamente que hay áreas de mayor responsabilidad y áreas menos responsables, más de servicios, otras técnicas, etc. 5. Establecer normas estrictas para trabajadores asignados en pasos accionables del proceso en comparación con trabajadores de las áreas menos vulnerables. Es decir, los que tienen mayor capacidad por su formación, porque están en áreas más vulnerables, más críticas y que están en áreas más restringidas, deben ser aquellos donde ejercemos mayor control y somos más estrictos, porque no olvidemos que cualquier detalle o falla que haya en ese lugar ocasiona un problema mayúsculo. Y por último, determinar si la exhibición del producto alimenticio o almacenamiento del mismo a corto plazo, ya sea contenedores de ingredientes abiertos o parcialmente usados, etcétera, deban ser trasladados a áreas que estén más seguras, más controladas y con un acceso más limitado. ¿Y qué es esto de la gestión de crisis que habíamos hablado para poder ampliar el tema? Bueno, tomamos como base lo que el Departamento de Seguridad Alimenticia y Servicios de Inspección que tiene USDA en los Estados Unidos, determinando que la respuesta a incidentes significativos
Por ejemplo, algún accidente, algún problema de contaminación accidental, etcétera, etcétera, algún problema con los operarios. Debe describir cómo una fábrica va a responder a, a este tipo de incidentes o emergencias alimentarias importantes que pueden ser, y esto es importante, tanto intencionales como involuntarias, garantizando que se pueda responder de una manera rápida y efectiva a un ataque contra ese suministro de alimentos, a un brote de enfermedad grave u a otros desastres que afecten la infraestructura alimentaria nacional. Esto para Estados Unidos, y en cada país del mundo se va a manejar de una manera similar, porque en definitiva tiene que ver con la inocuidad de un alimento y con la seguridad que hace a esa cadena alimentaria. Por eso, esta imagen de preparación para poder responder ante el incidente, mitigarlo si es posible y volver a recuperar la cadena productiva. Bueno, a modo de ejemplo, yo les quise poner esta imagen, este algoritmo, que un poco respondía a cuando vivíamos en el año 2020 y 2021 en gran parte del mundo, incluso hasta el 2022 inclusive, los efectos de la pandemia que hacían a veces bastante imposible el trabajo normal. Entonces, eso significaba, por ejemplo, para una empresa productora de alimentos, gestionar una crisis que estaba presente, que estaba afectando a su personal, que podía afectar a sus directivos, que podía mermar la mano de obra, el material humano de esa estructura y haber una serie de problemas que derivaban de esto. Y bueno, esto lo quiero seguir dejando como ejemplo porque ustedes tienen que tenerlo siempre presente, ya sea que tengamos la desgracia de soportar otra pandemia o no, o que tengamos epidemias locales por algo, o que tengamos problemas de infraestructura por grandes tormentas, incendios o lo que fuera, esa es la gestión de crisis que cada empresa debe tener siempre presente y obviamente practicar todos estos eventos que a lo mejor no se dan, pero bueno, si se dan, uno debe estar preparado para afrontar este problema. Y en la ISO 22000, dentro de la cláusula 6, si ustedes se fijan, hay una mención, por supuesto, en generalidades, que nos habla de por qué nuestra fábrica, nuestra empresa, nuestra planta debe obligatoriamente desarrollar un plan de gestión de crisis. Primero, que es regulatorio, el marco regulatorio legal que la mayoría de los países tienen y que se exige, por supuesto, cuando se certifica una norma o cuando debemos realizar nosotros intercambios comerciales como importaciones, exportaciones. Esto debe también estar mencionado, desarrollado y certificado. Además, como dijimos, ayuda a todos los empleados, a las personas que integran esa empresa, a adoptar enfoques que estén centrados en estas situaciones de emergencia. Por supuesto que desde la dirección, la gerencia hacia abajo, mandos medios, los operarios y demás, ¿qué significa realizar un plan de gestión de crisis? Bueno, tener en cuenta la elaboración de todas las acciones que lo primero que tienen que preservar es la vida de las personas. En segundo lugar, la reputación de la firma y la posición que va a tener la empresa frente a la industria. Es decir, no puede ningún problema
externo o interno afectar el buen nombre o el renombre que tenga esa empresa por haber cometido fallas, por ejemplo, en la gestión de una crisis. Para esto también se deben dar los roles y las responsabilidades que cada empleado tiene durante la gestión de esa crisis y por supuesto que van a reducir por un lado la inestabilidad y la incertidumbre entre los empleados y los va a ayudar por otro lado a concentrarse en su trabajo. Imagínense lo mismo que cualquier empresa, sea una estación de servicio que despacha combustible, sea un crucero de placer, etcétera, etcétera, para darle dos puntos diametralmente opuestos. Perdón. Ambos desarrollan planes de contingencia ante crisis, ante catástrofes, incendios, hundimiento, etcétera, etcétera. Y esos planes son desarrollados y son prácticamente, no digo a diario, pero con cierta regularidad se van haciendo como para, llegado el momento que surja la verdadera emergencia, cada uno sepa qué tiene que hacer y dónde tiene que estar. Y aquí le colocamos una captura de pantalla de lo que dice esta cláusula 6 de ISO 22000 que nos habla de las acciones de planificación y dentro de la planificación las acciones para abordar riesgos y oportunidades, en el cual nos dice que al planificar el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, la organización considerará cuestiones referidas a su apartado 4, 4.1, 4.2, 4.3, que es el contexto de la organización, determinando riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión de inocuidad alimentaria logre resultados, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora continua. Es decir, ni más ni menos que la gestión de la crisis que antes estuvimos hablando. Y como nota al pie, dice que en el contexto de este documento el concepto de riesgos y oportunidades se limita a eventos y sus consecuencias relacionadas con el desempeño y la eficacia de este sistema de gestión. Las autoridades públicas son responsables de abordar los riesgos para la salud pública y las organizaciones están obligadas a gestionar los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos y los requisitos relacionados con este proceso que luego también van a ver ustedes en el capítulo 8. Es decir, todo tiene una base legal, nada se hace porque sí o nada se quiere desarrollar para que sea un problema, si se quiere, burocrático o una traba administrativa, no. Todo tiene una explicación y un porqué. Y siguiendo con este tema, nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo elaboramos un plan de gestión de riesgos? Importante, primero que nada, la gestión de riesgos es una parte de un plan de gestión de crisis que en definitiva va a dar respuesta a una emergencia. Hay que identificar las áreas problemáticas y los factores que nos llevaron a esa crisis en nuestro lugar de trabajo. Volvemos a remitirnos a las cláusulas 4 y 6 que habíamos visto. Deben discutirse los temas y las áreas de preocupación entre los mismos empleados, entre los mismos operarios, entre los mismos mandos medios y gerenciales, porque a lo mejor las cosas se pueden prevenir, como decimos al final, y no poner el candado después que se fueron los ladrones, para darles una imagen medio caricaturesca del tema.
Asegurarse también de tener información precisa. No hay que conjeturar, no hay que suponer, sino que hay que ir a los hechos, puros y duros. Y finalmente, el plan de gestión de crisis no solo tenemos que centrarlo en superar esa crisis, sino que debemos hacer que los procesos sean infalibles en la medida de las posibilidades de todos para evitar situaciones de emergencia en el futuro. Es decir, nada más y nada menos que la prevención. No podemos volver a repetir los problemas, accidentes, incidentes, etcétera, que pueden estar presentes en nuestra fábrica, en nuestra empresa o en nosotros mismos como personas. ¿eh? Se pueden dar otros, pero no volver a repetir siempre los mismos. Y para terminar este tema, dejamos esta imagen, este esquema, en donde para evaluar los riesgos hay que, por un lado, tener comunicación y consulta en donde participa toda la organización. Y el seguimiento y la revisión por la alta dirección, los mandos gerenciales. ¿Para qué? En primer lugar, establecer el contexto, ver dónde estamos parados, identificar el problema, identificar los riesgos, saber qué desencadenó esta crisis, que ya les digo, puede ser interna, puede ser externa. Analizar los mismos, evaluarlos y tratarlos, para que de esta manera, como vimos al comienzo, lograr una mitigación o lograr anularlos completamente y volver a poner la casa en orden, volver a poner en producción nuestra fábrica, nuestra planta.